mucho gusto recibir en este estudio de nuevo a Federico Navarrete. Federico es historiador de la UNAM, experto en muchos temas. Entre otras cosas, aquí ha venido y hemos platicado con él bastante sobre el tema del racismo en nuestro país, que es una vergüenza, desde luego. Pero invité a Federico ahora para platicar de pues el anuncio que hizo López Obrador de que envió una carta al gobierno español, a la corona española más bien, y al Papa, exigiendo que se pida perdón a los pueblos originarios de México por los agravios cometidos durante la época de la conquista. Federico, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, es un gusto. Bueno, pues estar fiel aquí. a su estilo, la verdad, López Obrador siempre lanza estas bolas, estas provocaciones, ¿no? Y lo que siempre sorprende es el éxito que tienen, ¿no? No, o sea, bueno, el hombre pues define la agenda de es un genio en ese sentido. No hay duda al respecto. Duda, ¿no? Pero yo lo que te quería preguntar a ti, y creo que tú has trabajado mucho este tema, ¿debería de haber una disculpa por parte de la corona española por lo que sucedió hace 500 años? Pues es un tema que tiene muchas aristas, desde luego, y es complejo, pero yo diría que en principio sí. Porque los procesos de colonización, pues fueron, el proceso de colonización de América estuvo lleno, la verdad sí, y eso es innegable, de atrocidades, hubo genocidios, hubo masacres, hubo despojos, hubo una imposición cultural y una intolerancia religiosa que duró 3 siglos. Sí. Y todo eso, mucha gente dice es el pasado, pero por otro lado, la España de hoy recuerda eso con mucho orgullo, lo utiliza para ponerse plumas, para sentirse importante, y exige, aparte, espera que Latinoamérica le agradezca de alguna manera todo lo que nos dieron. Según ellos, nos dieron la lengua, nos dieron la civilización, nos dieron la cultura. Entonces, lo que se me hace un poco contradictorio a España es que pida el reconocimiento de todo lo que hizo, pero no está dispuesta a aceptar el lado oscuro de todo lo que hizo. Ahora, he escuchado el argumento y me parece que es interesante, tiene méritos. Cuando se dio hace 500 años la conquista, en realidad era el reino de Castilla y Aragón, eran los Austria, ni siquiera era la corona borbónica que es hoy. En estricto sentido, tú lo sabes, Federico, no existía España. Bueno, y tampoco existía México, desde luego. Y tampoco existía No. México. Entonces, ni existía México ni existía España. Entonces, ahora, ¿por qué España se debe de disculpar de algo que pasó en otra entidad que ni siquiera era México? ¿Sí me entiendes el argumento? Por varias razones. Ese argumento técnicamente es correcto, pero se hace que históricamente no tiene la menor validez. Okay. Por varias razones. Uno, porque el gobierno, la corona española sí marca una sucesión y una continuidad a ese periodo. Okay. O sea, finalmente, aunque sea la casa monarcas de Borbón, los Borbón en España se reconocen como continuadores o herederos de los Austria. Entonces, y por otro lado, el Estado español contemporáneo, insisto, o sea, hace celebraciones. Por ejemplo, ahora están haciendo la celebración de lo que hizo Magallanes hace 500 años. Y hubo una disputa en que el ABC le pidió a la Academia de la Historia que dijera si la celebración de Magallanes debía ser española o portuguesa, y la Academia de la Historia dijo que debía ser española. Entonces, o sea, digamos en realidad debería ser portuguesa. La verdad, digo. Sí, estrictamente hablando, sí. Pero ellos defienden que es española. Entonces, lo que es claro es que, digamos, que ellos marcan la continuidad cuando les conviene, es decir, cuando le pueden sacar réditos ideológicos, y desde luego cuando se trata de que Iberoamérica acepte las inversiones españolas. Entonces sí hablan de todo lo que hemos hecho por España, por América, la continuidad desde el siglo XVI, pero cuando no les conviene dicen nada que ver. Entonces, ahora, yo lo que digo es que si vamos a hacer continuidades, pues asumámosla de los dos lados. Si vamos a celebrar... ¿Cómo te imaginarías ese perdón? O sea, porque le está exigiendo el presidente de México, jefe del Estado mexicano, al jefe del Estado español, que es el monarca, en este caso el rey Felipe VI, que pues ofrezca disculpas. ¿Cómo te imaginarías esto? Por cierto, ya dijeron que no las van a dar, ¿no? Pero, en fin. Lo primero que te diría es que me parece casi inimaginable, porque lo que me queda claro es que los españoles son incapaces de reflexionar autocríticamente sobre su pasado. Están tan montados... Sí, ¿de verdad? Sí, o sea, yo he visto en mi cuenta de Noticonquista que hemos tenido debates con con un buen número de españoles. Ellos están montados en una reivindicación de su pasado imperialista que es absolutamente cerril, o sea, no acepta ningún argumento, que tiene que ver también con posiciones de derecha actual. Muchas de esta gente son votantes de Vox y del PP. Y entonces, esa gente no va a estar dispuesta a dialogar. No, claro que no. Si fuera otro Estado español, quizás sin un rey. Son hasta racistamente. Exactamente. Creen en la superioridad racial, ¿no? O sea, los de Vox, que son estos que está ahora, por cierto, lo está asesorando Bannon, imagínate, ¿no? Hay un señor, Vélez, que escribe historias de la conquista, que es candidato de Vox. Sí. Entonces, claramente. Ahora,
Si España eso tuviera no un es, gobierno moderno... ese no es el mainstream, no. Pues no, quién sabe, porque no yo es el veo- mainstream. Yo de veo al España. país y al ABC y a todos esos montados en ese mismo discurso. Obviamente hay extremos más grandes, pero también veo al mundo, al país y al ABC reproduciendo la ideología de estos señores, continuamente. Entonces, bueno, si España fuera un país diferente, que sí fuera... Pero por otro lado yo diría, España no ha resuelto los crímenes de la dictadura fascista del siglo XX. O sea, Sudáfrica. Ha tratado, pero no la han dejado. ¿no? O sea, sí, No. bueno, y toda esta discusión que hay ahorita de sacar los restos de Que no Franco avanza. del Valle de los Valle de los Caídos, o no sé Que cómo se no llama avanza, ese porque ya viene la elección. monumento espantoso que tienen ahí, ¿no? Y- Pero y- sí hay un debate, ¿no? Pues sí, pero muy cerrado. Y a Baltasar Garzón lo metieron a la cárcel en cuanto empezó a destapar esa cloaca, ¿no? O sea, digamos, Guatemala, El Salvador, Sudáfrica, Argentina, Uruguay, Chile, todos son países que tuvieron dictaduras fascistas y que han hecho procesos históricos de reconciliación, de ajuste de cuentas, de perdón, de justicia. Pero España no lo ha hecho. Bueno, España, lo que pasa es que la decisión, y ahí están las obras de Javier Cercas y de Javier Marías, la decisión fue, pues, para poder hacer el futuro y con una democracia sólida, tenemos que dejar pendiente esa revisión del pasado. No todo el mundo está de acuerdo con esa No, decisión. yo sé, Y por pero otro- ya nos estamos sí. desviando. Va, Pero el punto es, regresemos o sea, al tema o sea, de la conquista. A o sea, ver, ajá. y yo aquí te quiero preguntar, porque ese es otro de los argumentos. Finalmente, México, lo que es hoy México, lo que se conoce como la nación mexicana, tiene dos raíces, la raíz hispana o ibérica y la raíz indígena. No, yo diría, perdón, tiene 3 o 4, porque Bueno, también a López Obrador se le olvidó mencionar a la población africana, que Desde llevó a luego México como que esclava, y a las personas provenientes que de Asia, Womack, ¿no? por cierto, lo tiene muy bien identificado. La migración que vinieron de africanos De hecho, está bien. durante el periodo colonial ¿Quién dirías llegaron- que el GA4, la cuarta? La asiática. La asiática, exacto. Durante el periodo colonial llegaron a la Nueva España más personas provenientes de África que personas provenientes de Europa. Pues ahí está, mira, ¿no? Bueno, pero regreso al tema. Sí. Parte de ser mexicano es la hispanidad, ¿o no? Bueno, hablamos español. Pues sí, y somos españoles en muchos sentidos, ¿no? Tenemos muchos elementos de cultura española, la cultura católica, desde luego. Pero lo que Entonces, yo creo ¿por que- qué pedir perdón a esa raíz? ¿Sí entiendes mi argumento? Porque esa hispanidad es producto de una imposición y de una violencia, y para poderla disfrutar dentro de Pero la sociedad somos mexicana... nosotros parte de Sí, eso. bueno, creo que ahí hay un punto ¿Sí que me es entiendes? fundamental distinguir. Sí. O sea, yo creo que en México se necesita un debate histórico profundo sobre la conquista, que debe llevar idealmente a una valoración de las diferentes raíces que constituyen lo que es la sociedad mexicana ¿No hoy. lo hemos Estas 4 tenido, raíces. Federico, ese todavía debate? y lo necesitamos tener. Lo que queda claro es que ahora que viene el 5º centenario lo vamos a tener otra vez. Ok. Y qué bueno, ¿no? Porque es un tema que vamos a debatir una y otra vez. Porque la conquista, en realidad, en México no es pasado, sino sigue siendo presente. Y justamente lo que está en juego es más bien la relación entre esas culturas. Por ejemplo, el día de hoy, de los últimos 200 años a la fecha, el español como lengua ha avasallado a las otras lenguas. Desde luego. Eso es algo que se podría revisar y corregir. Bueno, se ha Desde- tratado, ¿no? De meter la educación Poco a poco, indígena. poco a poco, Poco pero, a poco, o sea, hay que decirlo, ¿no? Y por cierto, parte de la retórica del régimen de la Revolución Mexicana era como vamos a darle esa presencia a los indígenas y puro cuerno, ¿eh? No hicieron nada, ¿no? Y por otro lado, hay una visión que es completamente falsa de los indígenas como los vencidos de la conquista, que un poco, por cierto, una obra tan importante como la de León Portilla, La visión de los vencidos de hace Exacto, 50 años, sí. creo que ya es obsoleta desde el punto de vista actual, en que queda claro que, de hecho, la mayoría de los indígenas fueron vencedores, no vencidos. O sea, el ejército que conquistó México Tenochtitlán las era un tlaxcaltecas. ejército que era 90% o 95% indígena, tlaxcaltecas, chalcas, totonacas, Claro, que estaban contra los texcocanos, aztecas. que crean una nueva coalición. Sí. Y los españoles decían que la encabezaban. Muy probablemente si ¿Y hubieran ellos preguntado a los cometieron algún tlaxcaltecas, tipo de exceso, de agravios? los ejércitos indígenas también, desde luego, era una guerra. Ahora bien, ¿Y entonces por qué deberían los españoles porque pedir los perdón? españoles también cometieron los suyos. O sea, digo, hay unos que Sí. se le pueden, o sea, por ejemplo, la matanza de Templo Mayor y la matanza de Cholula fueron actos de agresión deliberada contra la población civil llevados a cabo por el capitán español Hernán Cortés y por el capitán español Pedro de Alvarado. Correcto. Ahí sí hay una responsabilidad judicial, inclusive fue objeto de proceso en su época. Ok. Cortés, Alvarado, que yo sepa, no, porque murió antes de poderlo ser. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que verlas para justamente en el presente poder plantearnos una nueva forma de relación entre las diferentes culturas. ¿Dirías que es seguimos conviviendo aquí. un poco para entender qué es ser mexicano hoy en día, tener este debate, ¿no? O sea, porque finalmente, y yo he leído mucho al respecto, y está lo que escribe Duverger, por cierto, ¿no? El profesor Duverger, el tema del mestizaje es muy importante y el tema de la concepción de Cortés de hacer una nueva nación mexicana a partir Eso se lo inventa Duverger.
Duverger, como tantas cosas. ¿Tú crees que sí? O sea, completamente. O sea, pero es parte del debate. No, sí, Federico, pero es un invento. O sea, digo, sí, vamos a debatir cosas serias, ¿no? Una propuesta que le da a Cortés un carácter de semidios y de héroe fundador de una nación que no tiene para nada. Cortés lo que quería era tener muchos encomendados y un condado. Y morir tranquilo. Oye, ya me diste la idea de invitarlos a los dos un día, pues sí, aquí a esta mesa para platicar al respecto. Pero entonces tú dices, esa es una visión que no encaja, digamos. Bueno, obviamente es una de las visiones que habría que debatir. Yo no concuerdo con ella en absoluta. Sí. En absoluto, yo creo que es importante, o sea, que no solo nos entendamos mejor, sino que también, de alguna manera, la conquista deje de suceder en el presente. Por ejemplo, el racismo del que ya hemos hablado es herencia de esa conquista. Por eso te quise invitar porque, pues, finalmente tú has escrito mucho de esto y tú dices que la raíz de este racismo que tenemos hoy en día, pues viene de ahí. Viene de ahí y viene muy lejana, ¿no? Y por otro lado, por ejemplo, los despojos a los pueblos indígenas continúan el día de hoy. Sí. Y entonces, o sea, digamos, sigue habiendo en México muchas relaciones sociales que son de conquista. Que implican que los más blancos mandan sobre los menos blancos y entonces ese es el tipo de cosas ¿Y el perdón de España contribuiría a eso? No necesariamente, la verdad. Yo creo que eso es de las cosas que no me gustan de la propuesta de López Obrador. Yo creo que esta es una bronca, por así decirlo, de mexicanos que tenemos que resolver entre nosotros. A mí no me gusta que intervenga ni la Madre Patria España, y menos aún la Santa Iglesia Católica. Creo que no tienen la menor injerencia en los asuntos internos de los mexicanos. Pero ni en ese sentido, entonces, ¿no te gusta la propuesta, lo que está solicitando López No me Obrador? gusta en lo que tiene que ver con el debate histórico en México. Sí. Me parece que diplomáticamente, y ese sería tema para otra discusión, puede ser un gambito interesante. Creo que apenas estamos viendo la primera jugada. Me da la impresión que ahí hay una estrategia de redefinir la relación con España, que puede ser interesante. Pero lo que no me gusta es combinar las dos cosas. Creo que el debate que debemos tener en México es un debate entre todos nosotros. Yo estoy completamente de acuerdo. Y no necesitamos que los españoles vengan a decirnos nada. Y aparte tampoco podemos esperar que vengan a decirnos nada. Ya ya dijeron que no. O sea, como le solicitó el perdón López Obrador, pues los españoles dijeron, pues yo no, y ya, punto, ¿no? Ahora, sigue el debate. Qué bueno. Claro. Quizá lo positivo de esto de López Obrador es digamos, disparar este debate. Exactamente, justamente nosotros en la UNAM desde hace un mes, yo soy el coordinador de un proyecto que se llama Noticonquista, que justamente la idea es estar generando en medios audiovisuales y en las redes, en internet, continuamente contenidos sobre la conquista de alta calidad, verificados con calidad histórica y científica, para alimentar este debate. A ver, entonces, ¿cómo funciona esto? Porque a mí me interesa seguirlo, saber cómo lo vamos a ir haciendo cotidianamente y cada semana presentando las noticias de lo que sucedió hace 500 años. Como si fuera la noticia hoy. Como si fueran en tiempo real y presentando además información histórica, científica, sobre ahorita epidemias. Está la noticia de la batalla. La batalla de Centla y ahorita justamente, y cómo las noticias... ¿Pero hacen videos o algo así? Ahorita tenemos imágenes y texto, y ponemos las fuentes históricas, también ponemos las historias de la época. Y eventualmente haremos también cápsulas de video, y cápsulas de audio. Sí. Haremos toda una experiencia multimedia, por así llamarlo, para de alguna manera traer la cultura al presente y alimentar el debate con la información de la más alta calidad y con una pluralidad de perspectivas también. Es que eso es lo que te iba a preguntar, porque pues, debe de haber diferencias entre lo que piensan los historiadores. Claro. Tú lo mismo lo dijiste con el tema de Duverger. Desde luego. O sea, sí va a ser un ejercicio plural. Desde luego. No va a ser un ejercicio de una escuela de historia que piensa esto frente a otras, ¿no? Tenemos un comité académico plural, integrado por más de 30 historiadores, antropólogos, arqueólogos, historiadores del arte, biólogos de varias instituciones, sobre todo la UNAM, pero de otras instituciones. Y claro, desde luego es que el chiste, o sea, no va a haber una verdad de la conquista. Va a haber, podemos discutir las diferentes posiciones. Pero sí tenemos que debatirlo y tenemos que llegar a una reconciliación, una especie de reconciliación, ¿no te parece? Yo creo que sí. Porque esa es la otra parte del discurso de López Obrador que se nos pierde, ¿no? Que es, necesitamos esto para reconciliarnos. Pero como se ha dicho tantas veces, no hay reconciliación sin justicia. Y ahí lo del perdón y lo de hacer un recuento histórico de lo que se perdió, de lo que se destruyó, de las atrocidades que hubo de los dos lados, todo eso, es parte de la reconciliación. Pero existe ese recuento, Federico, ¿no? Existe, pero no sé, pero... Digo, tan que lo sabemos que fue una conquista, como suelen ser todas las conquistas, a sangre y fuego. Te diría que ese argumento de que así son todas las conquistas, yo lo dudaría, porque yo creo que esta sí puede ser una de las más sangrientas de la historia. ¿Sí? O sea, digamos que en la carrera yo creo que estaría en las finalistas de la más sangrienta. Sí, fíjate, si los niveles de violencia que llegó a tener el sitio y la destrucción de México eran sin precedente histórico, además. En ese sentido se inauguró un nuevo tipo de guerra, la guerra total, que es la guerra que ha continuado hasta el siglo XXI, ¿no? Que es lo que fue la guerra. O sea, y yo digo, una de mis hipótesis contra es que surgió. Población civil.
civil, ¿no? Contra la población civil, contra todo lo que estuviera enfrente, digamos, ¿no? Entonces, sí existe ese recuento, pero lo necesitamos hacer otra vez. Digamos que esta es una historia que nos tenemos que contar muchas veces, sobre todo porque no es pasado, porque la seguimos sintiendo los mexicanos en nuestra piel, en nuestras entrañas, en nuestro corazón. Y entonces, pues, creo que podemos juntos hacer un proceso de recuento histórico, de búsqueda de respuestas, de discusión o idealmente, y en eso sí coincido, de encontrar algún tipo de reconciliación. Bueno, ¿cómo seguir Noticonquistas? Para yo me voy a... ¿Hay un Twitter o algo claro, así? de momento estamos en Twitter, @Noticonquista. Noticonquista. Y a partir del 15 de abril vamos a lanzar una plataforma web con imágenes, textos, fuentes históricas, que va a ir dando noticias semanales, y vamos a abrir cuentas en Instagram, en Facebook, en las diversas redes sociales, y vamos a tener un proyecto que a mí me emociona mucho, que es un proyecto que se llama Malinche, que es un colectivo de escritoras indígenas encabezado por Yasnaya Aguilar, que es una intelectual mije realmente brillante. Va a ser la voz de la Malinche en el siglo XXI. Va a contarnos la historia de la conquista desde el punto de vista de la Malinche. ¿No? Con todo gusto, venimos con ella, ¿no? Claro, sí, con todo Órale, gusto. gracias, Federico. Gracias por haber venido. Bueno, muy interesante, @Noticonquista. Yo la voy a seguir. Y vamos a hacer brevemente una pausa y regresamos con el tema de lo ocurrido en Estados Unidos, la exoneración de Trump, las consecuencias que esto puede tener para México. Viene Mauricio Meshulam, nuestro experto en materia internacional. Regresamos.